solo un sueño es la salida a mi triste final. Cómo cambia la vida, que al final en nuestra herida se hace dulce el dolor. Y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó. Son las 7:30 de la tarde, toda una vida dedicada al sector zapatero, toda una vida entre tejidos, entre tendencias, conociendo la moda, sus colores, sus texturas. Si hablamos de una empresa con años de solera en Elda, de historia en nuestra localidad, hablamos de Textilín, fundada por un eldense que todavía, después de haber pasado a disfrutar de ese tiempo de ocio con el que igual antes no contaba, a pesar de tener tiempo para la familia, para los amigos, para uno mismo, no puede dejar de estar presente y observar cómo funciona la empresa y qué pasos dan. Porque cuando uno ama el sector, difícil es poder desengancharse. Sus contribuciones incluso han sido tales al calzado que hay certámenes que llevan su pequeño sello. Ahora después, y desde una perspectiva mucho más tranquila, haciendo en sus ratitos libres lo que le gusta, pintar, visita la ventana del calzado para realizar una retrospectiva al pasado y hablarnos de esos momentos que vivió en este magnífico sector del que afortunadamente todavía se dedican muchos eldenses, muchos de ustedes. Joaquín Planelles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias Lorena por estar con nosotros en la ventana del calzado. Sí, yo también lo que quiero empezar diciendo, con permiso tuyo, claro. Sí, claro que sí. No quiero que todo sean preguntas que vengan de ti, sino de mi iniciativa. Agradecerte la consideración de que yo esté presente en un criterio tan delicado como es el nuestro, es nuestra vida, es nuestro proceso de fabricar nuestro propio medio. Entonces, hablar de calzado es hablar de lo nuestro. Entonces, si me permites, pues agradecerte mi presencia, la invitación, y espero no defraudar. Pues claro que no nos va a defraudar, evidentemente, porque nos va a contar cómo ha sido su vida relacionada con este sector, cómo empezó desde un principio, cuál es su historia y cómo ve ahora, yo creo, el calzado. Pero vamos a ir por partes porque nos quedan todavía muchos minutos de programa y yo agradecida de que esté con nosotros, porque yo creo que quien ha puesto su granito de arena para llevar este sector a lo más alto se merece un hueco en este programa que evidentemente habla de eso. Joaquín, yo le decía, cuando uno ama tanto su trabajo es difícil desengancharse, porque es cierto que incluso en ese ámbito de la jubilación usted está muy ligado a Textilín. Sí, bueno, relativamente ligado. Hoy, afortunadamente, los medios de contabilidad no son los arcaicos y nos proporcionan una facilidad tremenda para en breves minutos saber la situación de un negocio. Eso cuando yo trabajaba de joven era inexistente y además impensable que llegaría, ¿no? Impensable en su totalidad. Ese medio proporciona que no pueda estar ausente del todo, pero sí procuro, por lo menos, no intervenir nada más que en los consejos. Si valen de algo, a veces creo que sí, no porque yo sea más valioso, sino porque la edad trae consigo una serie de experiencias que no aporta un hombre joven. En el caso nuestro, pues ya te digo, si se puede decir intervención, no la hay. No, me refiero sobre todo a observación, a ser un espectador, un mero espectador soy de lo un que espectador sucede. con la cercanía de que si hay algún botón de alarma, pueda uno pedir, no responsabilidades, por lo menos cambiar impresiones sobre si se puede variar un poco el rumbo de la nave. Bueno, es una empresa completamente familiar, nace de esa familiaridad. ¿Con qué objetivos, con qué ilusiones empezáis esa andadura? Sí, bueno, esto en realidad no hay cambio de profesión. La profesión del tejido yo la he vivido desde niño porque mi abuelo ya empezó a ser vendedor de tejidos. Eso trajo a mi padre también a serlo y como consecuencia pues he nacido bajo un mostrador. Y a consecuencia de eso resulta que ha habido, pues los tiempos cambian. Nosotros éramos vendedores de tejidos y no de confección. Llegó la confección y parece ser que para nosotros no era lo nuestro, o quizá no simpatizábamos demasiado con esa actividad. Entonces, para darle pureza a la actividad, se pensó en qué salida tiene con futuro una venta de tejidos. ¿Qué relación? El zapato.
El zapato no es un invento actual, el zapato de tela. Esto Luis XV ya llevaba zapatos de tela. Entonces, a consecuencia de esa inspiración, de que hay un campo, y sigue habiéndolo, un campo enorme, salvo crisis, un campo bastante... aparece la ilusión de montar concretamente la venta de tejido para calzado, ampliando a industria, incluso sin abandonar aquel que te pide cualquier encargo que sea dentro de nuestro criterio, de nuestra actividad. Empezamos dentro de la misma tienda donde se vendía al menor, en un apartado que al dividir mi padre el negocio me tocó a mí un tercio de la base. Ahí se empezó, en la calle, en Jardines. Se prosperó, afortunadamente, faltó más espacio y fuimos al lugar donde estamos ahora. Un sitio que afortunadamente ha sido muy apropiado y en donde la ilusión nuestra ha sido recibir a la gente con holgura, con comodidad y sobre todo con aparcamiento. Que porque, es muy importante. Sí. Mi padre en sus últimos días decía que un negocio de su época eso no se contemplaba porque se andaba. Hoy se va en coche y se carga, y entonces nos aconsejaba diciendo que un negocio necesita, aparte de una buena atención, unos buenos precios, un garaje, aparcamiento. Se logró y hasta ahora se ha ido prosperando, se ha mantenido el criterio, no se ha abandonado la ilusión. Incluso hemos tenido la oportunidad de exportación al extranjero, y todas estas cosas han ayudado a hacer un negocio que está francamente sólido. Si los vientos son más violentos de lo que están, que ya lo son, puede que nos barran, pero de momento creo que estamos poniendo todo el interés y todas las armas para que eso no suceda. Textilink, en definitiva, tiene que estar, y ha tenido que estar usted al tanto de todo lo que se llevaba en cuestión de moda, en todos los años, adelantándose incluso a las temporadas, evidentemente, para ofrecer a los empresarios del sector un producto novedoso. ¿Ha cambiado mucho conforme han pasado los años ese tipo de tendencias? No, la tendencia del calzado está supeditado, aunque no queramos, al vestido. O por lo menos muy supeditado al vestido, si no totalmente. Entonces, la respuesta a cómo hay que estar al quite con respecto a qué hay que vender para que estés en moda, esto lo dan las ferias. El que no va a la feria ahora se lo lleva el viento. Las ferias proporcionan, hay un grupo, se habla, se expone, y el mismo fabricante pide lo que necesita, porque el fabricante en realidad y el diseñador es el que están dentro del meollo de lo que se va a llevar. Entonces nosotros somos una consecuencia de unas peticiones que tenemos que oír, y para oírlas hay que ir a todas las ferias. ¿Ha viajado mucho usted a lo largo de su vida? ¿Cómo? ¿Ha viajado mucho? Bueno, yo, las ferias que yo, en la época que yo empecé, la feria era necesaria también, pero es que no era tan exigente a la marcha como lo es ahora. Sí he viajado, pero no en exceso. Había que estar presente en todas las ferias, no sé en aquel momento, pero hoy en día hay que estar presentes en las más importantes. Hoy es fundamental. Es fundamental, y hasta el extremo de que es un capítulo de gastos generales que hay que soportar porque no es broma. Pero de todas maneras no se puede prescindir de él, porque es el manantial que proporciona la marcha que tienes que seguir. Empezó siendo una empresa que vendía a su ámbito nacional, sí. Pero como bien decía, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo hacia el mundo de la exportación. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha sido un trabajo duro, arduo? Bueno, ha sido un trabajo, sigue casi el mismo, un trabajo contemplativo. Había que contemplar en qué situación te encontrabas y qué mercados puede haber en el mundo. Y el mundo no es España. El mundo hay actividades zapateras en muchos sitios. Y esas actividades zapateras van rotando mucho también, porque en realidad la cadena que proporciona verdaderos elementos que van a conformar la estructura del comportamiento son infinitos. Y ahí está el caso de que pensamos cómo se miran los mapas, dónde está
Guatemala y dónde está tal, y hay que ir, y se ha hecho viajes, se ha conectado con ellos, han venido a nosotros a veces a pedirnos ese producto determinado, se ha contemplado que sí que hay necesidad de que tal, de que es que hay una cuestión, y es que al ser ELDA, el punto, para mí ha sido ELDA, el punto central, no solamente de la partida, de cómo hay que comportarse. El industrial eldense es un hombre que ha vivido de principio con muy poco capital y mucha capacidad de desarrollo. Entonces eso le ha proporcionado inquietudes que no se tienen cuando se entra con un gran capital y una comodidad y unos bonitos Hemos sillones. ido de abajo hacia arriba. Exacto. Y entonces eso ha sido muy valioso. Y ante eso, ante el conocimiento de cómo somos, nos ha dado, en realidad no somos los héroes de la cuestión, sino hemos sido muy favorecidos por ese temperamento. Me ha contado que no ha viajado en exceso, No. pero yo creo que sí es importante la obtención de las materias primas, Sí. del producto en definitiva. ¿De dónde lo traían? Bueno, en realidad somos también, en cierto modo, víctimas hablo de este momento, porque es largo de decir, lo anterior vamos a olvidarlo. En el momento actual han desaparecido las fuentes tradicionales del tejido español, que es Barcelona. Antes Ustedes recurrían en el pasado a Barcelona. Se fabricaba casi el 90% de lo que nosotros necesitábamos. A consecuencia de que Barcelona ha decaído mucho, porque tampoco ha tenido mucha ayuda en ese aspecto. Luego hablaremos de las ayudas, que es muy interesante. Resulta que cayeron muchas empresas y cae el producto. El producto desaparece y hay que buscarlo por otro lado. Entonces ahí también nos incorporamos, igual que exportamos, también en cierto modo, y en la medida más pequeña, más prudente, importan el producto. en la medida más prudente somos también importadores. Y de ahí vienen las materias carentes por las consecuencias del estado actual, de la política actual, la económica y tal. Yo es que cuando alguien reprocha que el precio final de un producto, en este caso del calzado, es muy caro, a veces hay que tener en cuenta que las materias primas son de primera calidad, que estamos hablando de un producto artesano, manual, que se cuida desde principio a fin. Esto, evidentemente, no tiene un precio de un calzado de plástico, sino que la materia prima es muy buena. Sí. Empezamos porque la mejor piel se ha elaborado aquí. Le llaman tafilete a la princesa de la piel. Y resulta que sí, se han empleado materias en lo nuestro. ELDA ha exigido siempre calidad, cosa que aconsejo que sigan haciendo. ¿Por qué? Porque el mercado nuestro no es un mercado de precios. Acompaña el precio, porque si te disparas tampoco, si te descentras de ciertos usos de precio no son así, pero lo principal es la calidad, diseño y puntualidad. ¿Por qué? Hablo de la puntualidad. Me sorprende, se lo iba a preguntar, ¿por qué puntualidad? Sí, la puntualidad en fábricas y en lo nuestro también es fundamental, porque resulta que el comercio del calzado es muy exigente y quiere las cosas para ayer. Y todo eso en ELDA es tan ingenioso el fabricante que ha tenido ese comportamiento, hacer las cosas para ayer y bien hechas. Me hablaba de las ayudas. ¿Qué tipo de ayudas o qué ayudas quería destacarme? Bueno, en realidad las ha habido o se ha intentado hacerlas. Hay planteamientos, no es que sea una cosa nueva, ni que sea una obligación novedosa en el Estado o en los ayuntamientos. Ayudas en torno a las administraciones, a las empresas, ¿no? Exacto, Quería ir por ahí. A las empresas y a nosotros mismos. Por ponerte un ejemplo, hay una carencia total de las ayudas a ferias. Y te he explicado que la feria es fundamental para nosotros y para el fabricante. Entonces había unas bolsas de ayuda y tal, que si no han desaparecido del todo, por lo menos las han mimificado de tal manera que eso se nota en el aliento de las empresas. Estábamos en el tema de las ayudas a nivel. Yo creo que las ayudas no permanecen porque hay un poco de pereza visional. No se contempla el pueblo de cerca. Y al no contemplar al pueblo de cerca no se contempla a la empresa,
a la mediana y pequeña empresa. Estamos mimando al capital, a la gente que lo tiene. La gente que lo tiene no debemos de ayudarlos mucho, que me perdonen, pero y lo comprendo, y han ganado el dinero, muchos honradamente, pero en realidad al que hay que ayudar es al que no tiene sustento posible para emprender una empresa en donde se puede probar a un banco si un hombre vale o no para llevar una empresa. Es un riesgo, pero para eso están los bancos, para arriesgarse. Hay una comodidad escandalosa. Y ahí dejamos esa reivindicación, Joaquín, que está muy bien también aprovechar para tirar, ¿no? Una pequeña crítica, ¿no? Sí, yo pediría desde aquí, a nivel nacional no me van a oír, y además si me oyeran no me harían caso, pero como aquí a lo mejor alguien me escucha, quisiera reprender un poco a la administración local en ese sentido. Yo comprendo que los ayuntamientos, a veces, no es nuestro caso, no hay dinero, porque en otros aspectos se presume con cosas que a veces no hay necesidad de hacer. Pero sí que hay que considerar lo fundamental. Y lo fundamental es vivir la industria que nos da de comer. Y creo que hay una indiferencia, o se mira hacia un lado y no se apoya en absoluto. Yo pido desde aquí, esto sí que me puede oír alguno de ellos, que por favor, eso hay que tomarlo muy en serio, porque nos jugamos el porvenir de un pueblo y de nuestros nietos. Y es una pena porque Elda ha sido históricamente un ejemplo de creación y lo vamos a derrotar por negligencias. Joaquín, estamos viviendo una crisis económica tremenda. Parece que estamos viendo, como dicen desde arriba, los pequeños brotes verdes. Yo creo que el trabajo bien hecho tiene que dar, evidentemente, su recompensa al fin y al cabo. Retrotrayéndonos al pasado, en su experiencia, ¿ha vivido alguna situación tan complicada como la que se está viviendo hoy en día? El calzado ha tenido siempre unas fases de hundimiento alarmantes, pero breves. Este es lo mismo, pero que llevamos 5, 6, 7 años con el bache. Entonces no es lo mismo por la duración. Hemos conocido crisis, pero crisis breves. Y esta crisis es enormemente larga. ¿Qué pasa con esto? Que el combate se está haciendo por las alturas y hay que combatir la privación del foro humilde y de los fabricantes humildes. Ha estado usted muy vinculado al Museo del Calzado. Yo creo que es una institución importantísima en nuestra localidad. Nos han contado que ha sido, si no el impulsor, uno de los impulsores de un certamen importante como es el de la mujer mejor calzada. Yo siempre lo pregunto cuando hay una persona que está vinculada a este mundo del calzado. ¿Realmente es un certamen que continúa poniendo en valor el calzado femenino de calidad que se hace en Elda, o se ha perdido ese objetivo con el que se inició en un principio? No, yo creo que es que la cuestión está hasta el extremo de que yo añoro lo que no está también. Porque Elda puede presumir de muchos actos y de muchas intervenciones a niveles que jamás un pueblo cercano ha sido capaz de hacer. Farol mío, porque los eldeses somos un poco faroleros. En cuanto a... Perdona que me va un poquito. Para nada. Vamos a darle un poquito un respiro. Estamos hablando con Joaquín Planelles, con este empresario tan, pues histórico de nuestra ciudad. Joaquín, estamos hablando de la mejor calzada, de este certamen. Sí. Yo le preguntaba si se ha perdido el sentido con el que se creó. No, es que todo tiene en la vida, todo tiene llaman estilo ahora. No, yo no lo llamaría estilo, lo llamaría su manera de hacer. Y la manera de hacer actual no es la manera de hacer cuando se fundó. No quiero presumir cómo se hacía al principio, porque yo era intérprete y además apoyaba perfectamente y teníamos una ayuda muy buena por parte de los, sobre todo de Roberto García Blanés. Sí, que para mí es un recuerdo inolvidable. Nos abrió las luces a que esto era importantísimo, y lo era para él, era darle un brillo que necesitaba. Pero al preguntarme tú si es mejor o peor o tal, es que es distinto. Pero me alegro de que se conserve, porque de una manera u otra, más brillo, menos brillo se le está dando. Yo lo que pido desde aquí, y es un día de peticiones mío, no, es que a lo mejor me está escuchando alguno que puede meter la solución. Es que resulta que aquí había dos cuestiones muy bonitas
ambas unidas, que era la mejor calzada y el premio literario Luis García Berlanga. de Luis García Berlanga, que ha desaparecido por desencanto, ha desaparecido. Se ha intentado, tal, son 4 duros y medio los que poner, los puede poner perfectamente el ayuntamiento, está haciendo pereza y es uno de los brillos que le está quitando a la población. Entonces, desde aquí os pido que, por favor, recuperarlo, porque es que merece la pena. Esto, Elda tiene que estar a unos niveles de los de siempre. ¿Echa de menos el Formilo? El Formilo fue un invento en donde sí, había que entregar un trofeo. He sido una persona, o hemos sido nosotros, unas personas que hablo de mi familia también, porque agradezco a mi familia también que me haya ayudado mucho en toda esta libertad que he tenido para triunfar en unas cosas o pertenecer a otras en donde si no se le ayuda, no. Y gracias a mi mujer y a mis hijos y tal, he podido hacerlo con mucha libertad. Es una pena porque hablábamos del Formilo. Del Formilo. Es una pena porque resulta que hay un trofeo. Este trofeo no debía haberse abandonado, quizá la culpa sea mía, porque resulta que es una expresión escultural de lo que significa un proceso de fabricación. Es un miembro en donde está articulado, es de madera. Una horma articulada. Está articulado, sí. Está articulado caprichosamente, es como un juego. La vida es un juego, es de madera porque la horma es de madera y recuerda mucho el primer intento para vestir el pie. Para vestir el pie se viste primero una madera. Y eso fue la idea, y me parece que se impuso con simpatía de recepción y tal, pero no quiero explicarme por qué ha desaparecido. Creo que la culpa es mía. También decirte que el Formilo no es que yo desprecie el símbolo que ahora se emplea, ni muchísimo menos, y felicito al autor. Únicamente que es diferente. Hablábamos de diferencias. ¿Diferente por qué? Porque es una cosa. Hoy necesitamos un lenguaje moderno en todo. Y a lo mejor, pues, no se le ocurre a uno cuando un trofeo una copa. Es verdad, es verdad. Me sabe mal decirlo también por los vendedores de trofeos, ¿no? Pero no. Hoy el trofeo para mí es un trofeo que hay que interpretar al premiado o al premio. Y creo que el Formilo lo representaba. Bueno, vamos a hablar de otras lindes en los pocos minutos que nos quedan de programa. Tan solo nos quedan 8 minutos y yo creo que todo el mundo, igual que yo, está pues muy a gusto escuchando a Joaquín Planelles. De su vida podemos contar muchas cosas que nada tienen que ver con el mundo del calzado, incluso ha coqueteado con la política. No sé si fue político, pero sí por lo menos estuvo en la primera mancomunidad que se creó en 1976. Sí. Bueno, esto fue una circunstancia. Hablar de la feria. Hablar de la fundación de la feria. No, de la mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó. Sí, claro, que usted fue uno de los primeros miembros. Yo he sido concejal franquista, Concejal franquista. No franquista, pero de la época. Ajá. Y entonces hubo una buena intención. No era el momento, pero se demostró que había la necesidad de que físicamente somos un pueblo solo. El valle es el valle. Y el valle tiene un clima, una profesión, un todo tan común que hay que tratarlo en común. Y entonces ya se pensó, fíjate, esto hace 30 años. Sí, en el 76. Ya se pensó en la mancomunidad, pero ha servido de poco. Porque una cosa fue la fortuna de fundarla, pero otra fue que no ha habido apoyo a la articulación y ni a la intención que se tenía para crear una mancomunidad de hechos, no de oficinas. Y resulta que no se ha hecho. No sé ahora cómo funciona porque no las veo ni siquiera opinar, pero sí que he hablado con paisanos, amigos míos de Petrel, y algunos de ellos están muy de acuerdo con mi criterio de que Elda y Petrel debían de unirse. Y aparte de todo esto, y con más Henry también si cabe, ha tenido muchísima relación, evidentemente todo el mundo lo conoce también por esa relación, por ese amor que ha tenido con al deporte y en concreto al balonmano.
Sí, eso es consecuencia también de que de joven he sido deportista. Y luego he tenido también a mi hijo que también ha seguido ese criterio de hacer deporte y enamorado del balonmano. Yo no lo he practicado tenis y otras cosas, pero el balonmano no. Le pareció ideal apoyar para hacer sonar también el nombre de Elda, porque esto también trae consecuencias no propias solas. Lo hacemos con cierto egoísmo de que Textilín suene, pero es que a la vez que suena la campanita de Textilín suena el campanón del pueblo, que es lo que necesitamos que la gente sepa, que deben de reconocernos, creemos que con conocernos nosotros ya está todo hecho, y no. Elda tiene mucho que dar a conocerse, y una de las cosas es a través del deporte, y el deporte lo practicamos con fortuna también, por cierto. Y ahora disfruta de uno de los momentos mágicos de la vida, que es el de vivir como uno quiere, sin ataduras de horarios, sin estar pendientes del reloj, del teléfono, ¿no? Y de disfrutar de lo que a uno le apetece. ¿A uno le apetece pintar en esta época? Porque, claro, le hemos conocido que ha hecho muchas exposiciones, muchas muestras. Sí, bueno, sí, en realidad, aparte de mi familia, que es mi primer objetivo, y mi primer amor, tengo unos amores pequeños y entre ellos está la pintura. Y sí, según dices tú, me encuentro muy libre y además disfruto mucho, gozo mucho haciendo eso, y además esto no es una cosa que me viene dada ni me viene obligada, es propia de un niño. Yo de niño, encima de un mostrador de mi abuelo, ya cogía un lápiz y pintaba, dibujaba, o sea que esto es una cuestión, esto del arte es una cuestión, creo yo, que nace en la persona y es necesario el manifestarlo. No soy profesional, ni lo intento, y eso trae consigo una libertad de expresión, que hago lo que me da la gana. ¿Y en qué se inspira? ¿Qué le gusta dibujar? Bueno, ahora estoy en un proceso de reconversión. A mí me gusta mucho la figura. Y claro, me voy mucho a la figura femenina, como es natural, me parece que es más bonita que la del hombre. Pero aparte de eso se aburre uno de seguir la tendencia de una cosa solo. Entonces yo creo que la expresión artística no está solo en la figura o en lo figurativo, está también en la expresión de la mente y que se puede componer bello y que tenga forma. Y entonces estoy en el abstracto y estoy disfrutando horrores. Bueno, lo que mucha gente a lo mejor a su edad puede no ver nada dentro de una pintura abstracta, usted ha encontrado también la forma de expresarse. Sí, es que además eso tiene... No, es que, claro, la gente lo que no puede hacer nunca es preguntar qué significa un abstracto. Un abstracto significa una expresión, no tiene formas, pero tiene una belleza que puede alcanzar al figuratismo. ¿Cuándo pinta? ¿Cuándo le apetece? Todos los días. Encuentra su huequecito, ¿no? Todos los días, sí. Para encontrarse consigo todos los días, mismo. porque además en realidad, aparte de mi familia, es la única ocupación que tengo. Sí, me gusta mucho la tertulia, pero no lo hago a diario. Me gusta leer también, y en fin, un sinfín de cosas, música a veces, pero no, me atrae y me arrastra mucho el dibujo y la pintura. ¿Cómo ve el mundo del calzado dentro de unos años? ¿En qué posición lo ve? Bueno, es que ahí está el kit de la cuestión. No podemos ver nada porque nada estamos haciendo para verlo. Yo no estoy confundido, lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado porque hay un poco de abandono. No tiene sucesión. Primero, no simpatiza. Por defecto de ciertos fabricantes, nene, tú fabricante no seas. Estamos en una situación en donde hay ahí una falta. La figura del aprendiz. La cadena familiar se ha roto y eso trae. No es que esto traiga consigo el final, pero sí ayuda a una complicación. Espero que la gente joven comprenda que es una belleza fabricar. Joaquín Planelles, se nos acaba el tiempo. Ha sido todo un placer. Bueno, esperamos que no sea la última entrevista que le hagamos en este programa y cerramos. Y que podamos hablar de muchas cosas relacionadas con el sector y de otras lindes que hemos tocado así muy de puntillas. Sí, claro. No podemos hacerlo de otra manera, pero le invitaremos porque da gusto poder hablar y Lorena, conversar con a ti usted. Muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias. Me estaría contigo.